Si ustedes ven en sus boletines, hoy día hay muchos textos. Entonces voy a predicar leyendo los textos, pero intencionalmente escogí varios, porque una de las cosas que quiero que nosotros vemos es el contexto en lo cual Jesús cuenta muchas de las parábolas o historias que conocemos. Amén. Entonces comenzamos hoy día en Lucas 15. Y cuando nosotros estamos escuchando las parábolas o las historias que Jesús cuenta, lo primero que nos debemos de preguntarnos a nosotros mismos es cuál pregunta está contestando Jesús y a quién está contando la historia. ¿Cuál pregunta está contestando y a quién está respondiendo? Por ejemplo, si pensamos en la historia del buen samaritano, ¿verdad? Jesús está contestando una pregunta. ¿Quién sabe qué fue la pregunta que le hicieron a Jesús en la historia del buen samaritano? ¿Quién sabe? ¿Quién es mi vecino? Y en base de eso, Jesús cuenta la historia del buen samaritano. En Lucas 15, comenzando con el primer verso, encontramos lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos, que fueron gente muy, de mucho desprecio en la comunidad, ¿verdad? Porque los recaudadores de impuestos fueron la gente que trabajaba por Roma. Y en vez de tener el interés del pueblo de Israel, tenía el interés de los opresores. Y encima de eso, muchos de los recaudadores de impuestos robaban de su propia gente. Así que fueron la gente menospreciada de la comunidad. Entonces dice el texto lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Él, Jesús, entonces les contó esta parábola. O sea, todo lo que sigue de allí es la contestación de Jesús a la gente que le criticaba por quedarse con pecadores y recaudadores de fondos. Gente menospreciada. Contestando eso, Jesús cuenta una parábola que tiene 3 partes. Y muchas veces nosotros solamente escuchamos la última parte, que es del hijo pródigo. Pero realmente la parábola viene en 3. Y en cada historieta que él cuenta, Jesús habla de algo perdido que se encuentra por la gracia de Dios. ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta a eso? Comienza así: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Según Marcela, la perdida se llama Lolita. Eso no aparece en el texto, pero según Marcela se llama Lolita, la oveja perdida. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa? Al llegar, se reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo. Es algo en conjunto, no de una sola persona. Alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Hay alguien que no necesita arrepentirse en la vida? Por supuesto que no. Entonces Jesús está diciendo: en cada momento de nuestras vidas, cuando llegamos al punto de arrepentirnos,
no es solamente algo individual y personal, pero como pueblo de Dios, como comunidad, debemos de alegrarnos por la gracia de Dios que abraza a nosotros cuando necesitamos. Lo otro poderoso de ese texto, y yo no había considerado eso. En el Antiguo Testamento, los pastores que cuidaban los rebaños fueron muy comunes. Fue una tarea que mucha gente hacía. Pero llegando al tiempo de Jesús, y eso lo vemos en el nacimiento de Jesús, los pastores habían pasado a ser personas marginadas de la comunidad. Los pastores eran considerados sucios. Tenía el mismo olor de las ovejas, que no es muy bonita. Además de eso, los pastores fueron considerados muy propensos a robar. Trabajaban de noche. Y lo interesante es que Jesús comienza respondiendo a los fariseos que le acusan a pasar demasiado tiempo con gente no digna, según ellos. El protagonista de esa historia es un pastor. La persona que la comunidad echaba afuera. Es la persona que representa a Dios en la historia. Sigue contando Jesús en el verso 8. O supongamos, dice Jesús, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No había sabido eso, pero el hecho que las monedas son de plata probablemente significa que no eran monedas de mucho valor para el mundo. Lo cual significa que esa mujer no era una mujer de mucho dinero. Esa mujer que tenía muy pocos recursos, tenía 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende ella una lámpara, dice Jesús? Barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Lo interesante es que una mujer de pocos recursos estaría barriendo su casa de piso de suelo. Y una casa modesta con una lámpara misma puede ir buscando por todas partes la moneda. Jesús está diciendo que a veces las cosas que son de muy poco valor para el mundo, para Él, son de tanto valor que pasa toda la noche buscándolas. Y sigue la historia. Tiene algo muy en común con eso de rebaño de 100 ovejas, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dicen: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántas veces cuando pensamos en el proceso de arrepentirnos, pensamos en algo calladito? Ay, es que no deja que nadie vea que te estás arrepentido. Que nadie vea que fuiste un pecador. Que nadie vea que necesitas la gracia de Dios. Al contrario, Jesús dice, no. Cuando ves la gracia de Dios actuando en tu vida y en la vida de los demás, tenga una fiesta. Una fiesta para celebrar la bondad de Dios. Porque no es cosa de vergüenza. Es cosa de bendición de Dios. Llega la tercera parte de la historia. Y esa es una parte que conocemos mucho, pero quiero que llegamos hasta el final. Es conocido como el relato del hijo pródigo. Primero perdimos una oveja llamada Lolita. Segundo, perdimos una moneda. Ahora estamos hablando de un hijo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Para entender esa historia es importante entender que la cultura era una cultura de vergüenza y honor. Era muy importante lo que tus hijos hacían,
porque eso reflejaba a uno mismo. Y a veces lo vemos hoy día, los padres que andan hablando de sus hijos comparando. No, es que mi hijo hace tal cosa y mi hija hace tal cosa. Cuando estamos como que comparando, como que Dios ve a uno mejor que otro, como que Dios ve a uno más importante que otro. Ese hijo, por haber tomado su herencia y haber actuado de una manera públicamente, había traído deshonor a su casa. Sin embargo, no hay nada que rompe el amor de su padre por él. Igual que no hay nada que rompe el amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y el hijo menor comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Conocemos que la gente alrededor de Jesús eran judíos. Y los judíos consideraban los cerdos de lo más sucio que había. Entonces ese hijo había tomado su herencia, lo había malgastado todo, luego dice con prostitutas, y ahora está trabajando en una finca de cerdos. Peor no puede llegar. Peor no puede llegar. Y acuérdese que Jesús está respondiendo a los fariseos, quienes más se preocupaban por mantenerse en un nivel de piedad, no expuesto a lo sucio de unos cerdos. Tanta hambre que tenía el hijo menor que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. No había misericordia de Dios ahí. Nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre a decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como que si fuera uno de los jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Mira tan lindo que es la gracia de Dios. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo, sin preguntas, sin cosas, simplemente con la alegría de un padre que recibe a un hijo que vuelve a casa. Se fue corriendo y le abrazó y le besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Nada de eso. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tráiganlo en el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Una tercera celebración que incluye todo el mundo. Porque la gracia de Dios no es privado. Es testimonio de la bendición de Dios. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Lo lindo es que en el servicio de las 9 tuvimos un bautismo de 2 niños chiquititos, uno súper inquieto. Rafael bailaba durante todo el servicio. Y cantábamos una canción que decía: Rafael, Dios te nombra, Dios te tiene, Dios no te suelta. Y en ese momento solamente podía pensar, ahí estaba José y Paige, los padres. Si Rafael se descarrila, segurito que sus padres le reciben de regreso.
igual es Dios con nosotros. Levanta la mano si te has perdido en algún momento de tu vida, ¿verdad? Toditos nos hemos perdido. Y por la gracia de Dios hemos vuelto o estamos en camino o nos está llamando a volver Dios a su gracia. Y lo lindo es que no es cosa de vergüenza, es cosa de celebración. Porque cuando somos honestos, Jesús le está diciendo a los fariseos, toditos, incluyéndoles a ustedes, necesitan de mi gracia. Pero la historia no termina ahí. Estoy leyendo la Biblia, quiero que sepan que no estoy hablando. Sigue la historia, el verso 25, y muchas veces no llegamos a esa parte. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Quiero que piensen en el hijo mayor como el fariseo. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hombre mayor se negó a entrar. En algún momento de tu vida has visto la gracia de Dios trabajar en alguien y en vez de celebrar te has puesto indignado. Te has dicho, pero esa persona no lo merece. Queremos la gracia de Dios por nosotros mismos, pero queremos la justicia de Dios para los demás. Y el hombre, el hijo mayor, niega entrar en la casa. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre, que es figura de Dios, salió a suplicarle que lo hiciera. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ha salido de donde está a suplicarte? Deja tu corazón indignado. Deja tu resentimiento. Deja tu manera de pensar que esa persona no merece y no debe de recibirlo. Déjalo, dice Dios. Porque aquí estoy con usted. Fíjate, le dijo el hijo mayor a Dios, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Jesús está hablando a los religiosos, a nosotros. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. No es justo. No es justo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta, igual que la mujer que encontró la moneda, igual que el pastor que encontró a la oveja perdido. Tuvimos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. La gracia de Dios, por los momentos cuando estamos perdidos, y Dios corre hacia nosotros como una persona que no deja de amarnos aún en nuestros momentos más duros. Y la gracia de Dios, cuando somos orgullosos, indignados y resentidos, afuera de la fiesta, porque fulano no lo merece, llamándonos con la misma gracia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con nuestra música de preparación.
Continuamos con las parábolas de Cristo. Y ahora quiero que muevan en sus boletines a Lucas 18. Vamos a volver al 16 luego. Lucas 18, Jesús cuenta otra parábola. Pero igual tenemos que preguntarnos primero quién está provocando esa historia de Jesús y cuál es la pregunta que está contestando. En Lucas 18, comenzando con el primer verso, dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. ¿A quién está contando esa parábola Jesús? A los discípulos. Otras personas, no los fariseos. ¿Y cuál es la pregunta o el tema que Jesús está tratando? Orar. ¿Cómo debemos de orar siempre sin desanimarnos? ¿Quién ha orado y ha sentido desanimado de corazón? Porque Dios no mueve como uno quiera, ¿verdad? Y lo interesante es la manera que Jesús contesta. No nos da un relato de qué debemos de decir en la oración. No nos dice cuánto tiempo hay que esperar. Nos da el ejemplo de una viuda. Para entender esa historia, tenemos que reconocer que en el tiempo de Jesús, el carácter de la comunidad cristiana se medía en parte por su manera de tratar a las viudas. A la gente viuda, a los huérfanos y a los extranjeros. Porque en el tiempo de Jesús, las viudas fueron mujeres que habían perdido a su esposo. Por lo tanto, no tenía a nadie que puede estar enfrente, en la cabeza de la familia. Nadie que podría generar dinero de la manera que la sociedad mandaba. Y peor todavía, en la muerte de esa persona no podían heredar las posesiones de su esposo, porque legalmente no podía tener propiedad. Entonces las viudas estaban completamente a la misericordia de la comunidad. Por eso muchas veces Pablo habla más luego de la manera que uno puede ver el corazón de la comunidad de fe por su trato de las viudas. En ese caso, también es importante saber que los jueces en el tiempo de Jesús no tenían un jurado. Si uno tiene un juez hoy día y está acompañado por un jurado, el prejuicio del juez no cuenta tanto porque el jurado puede hacer el contrabalance, ¿verdad? Pero si uno solo tiene un juez, el juez tiene demasiado poder. Entonces las cualidades que se buscaba en el juez era primero alguien que temía a Dios. ¿Por qué? Porque la única persona o la única fuerza que podía mantener en orden el corazón del juez era Dios. Porque nadie más tenía poder. Y segundo, la comunidad buscaba un juez que buscaba la justicia. Decía uno de los pastores que estaba leyendo yo, que el trabajo de un juez era mantener la paz en la comunidad. Yo no creo que los jueces piensen eso ahora, ¿no? Pero la idea es que siempre en comunidad hay conflicto. Entonces el trabajo del juez era escuchar los dos lados y crear el balance para que el pueblo podía vivir en paz. Lo impresionante de esa historia que Jesús cuenta a sus discípulos para mostrarle cómo debían de orar sin desanimarse, les dijo en el verso 2 del capítulo 18, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. De tajo está descalificado como juez. Las dos cualidades que uno quiere no lo tiene. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo
El juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, todavía de corazón duro, ¿no? Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús sobre la oración? Hágale la vida imposible a Dios. Hágale la vida imposible. Tenga una insistencia en su oración y no pierde de vista que en esa historia el poderoso fue el juez y la sin poder fue la viuda. Pero al final de la historia es la viuda con su insistencia que cambia hasta la dinámica de poder. Así debemos de orar. Así dice Dios, hay esperanza en tus oraciones. Aunque siente que has pedido la misma cosa 100,000 veces. Y tus oraciones y las mías pueden cambiar corazón, aún poquito a poquito, de alguien más. Jesús enseñándonos a nosotros. Continuó el Señor. Tenga en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y la noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que si les hará justicia y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Nos hubiéramos perdido tanta la esperanza que la fe nos hubiera ido. Y algunos, Jesús sigue, confiando en sí mismo y creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Entonces, esta parábola es para ¿quiénes? Las personas que se creen justos ellos mismos, que confían en ellos mismos y que desprecian a los demás. Levanta la mano si eso ha sido vos en algún momento. Y no me miente porque mi mano está arriba también. En momentos oramos como la viuda, sabiendo que la justicia debe de ser nosotros y este mundo lo prohíbe. Y momentos oramos como gente muy egoísta, diciéndole a Dios que lo merecemos. Jesús sigue. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y se puso a orar a solas. La gente farisea, como respetaban la ley antigua, querían apartarse de cualquier cosa que podía causarle suciedad, que podría afectar su pureza. Entonces no querían asociarse con los pecadores como Jesús, no querían estar con los cerdos como el hijo pródigo, no querían estar con los pobres, querían estar aparte en toda su santidad. Y así comienza a orar el fariseo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¿Has orado así? Ay Señor, te doy gracias que mi familia no es como otros. Ay Señor, te doy gracias que mi trabajo no es como los de otros. Ay Señor, te doy gracias que mi corazón no es como los de otros. ¿Solo yo he orado así? Claro que no. Y ve la paciencia de Dios. Ve la misericordia de Dios. Y ve la arrogancia del fariseo. O te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, aquí lo hacemos personal, como fulano, ese recaudador de impuestos. Y por supuesto estamos nombrando los pecados que no nos caen a nosotros y no nombrando los otros
que están encima de nuestra cabeza, ¿no? Y llegamos a personalizarlo. Gracias, Señor, que yo no soy como ella. Gracias, Señor. Y cuando estamos peleando con alguien que queremos, Dios mío, ay, Señor, por favor, cambia el corazón de esta persona. ¿No ves, Señor? Tan resistente. Dios es paciente, hermanos. Sigue el pobre fariseo. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Comienza a decirle a Dios todas sus disciplinas espirituales. Yo soy pastor y yo creo en el ayuno. Yo creo en la oración. Yo creo en el diezmar. Pero no son como un currículum vitae que presentamos delante de Dios a decirle, sí, aquí, Señor, yo merezco tu misericordia. Porque el Señor está viendo mi corazón, no mi currículum. El Señor quiere saber la postura con la cual llego donde Él. En cambio, dice el texto, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, como que hecho del Salmo 51, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Me recuerdo cuando yo trabajaba de capellana de los bomberos en Upper Marlboro y falleció uno de esos hombres. Y encontré uno de los bomberos afuera y le digo, ¿qué está haciendo? Pase. No me dice. Hasta el templo se va a caer si yo entro. Ah, no, yo le digo. Yo voy a estar con usted, porque la gracia de Dios que me cubre a mí, te cubre a vos. Así fue el recaudador de fondos. De lejos, no quería acercarse al altar. No podía verle a Dios. Pero gritaba, Señor, yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. Ten misericordia de mí. Y lo lindo es que Jesús nos dice, les digo que este hombre, el recaudador de fondos, no aquel fariseo, ese hombre recaudador de fondos volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo lindo es que Jesús tiene una manera de decirnos, si estás en tu orgullo o si estás en tu sentir que no vales nada, mi gracia te cubre. Mi gracia te cubre y te recibe. Porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Termino con una parábola más que se encuentra en Lucas 16. En Lucas 16 es interesante porque comienza la parábola en el verso 19. Pero antes de eso, Jesús está hablando de la ley. Hay personas, teólogos, que creen que esa sección del Evangelio de Lucas es Jesús dando comentario sobre la ley que se encuentra en Deuteronomía. Y Jesús está dando características de la ley, porque muchas veces tendemos a ser tan religiosos en nuestra manera de leer la ley que no podemos vernos a nosotros mismos. El que es honrado en lo poco, dice Jesús en el verso 10, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Si hay pequeñas mentiras en tus relaciones, cuando llega a grandes cosas, las cosas más amplias. Si hay egoísmo en tu corazón, cuando estás interactuando con personas y tenés un puesto de poder que amplía tu influencia, tu egoísmo puede ser hasta vida y muerte por otras personas. Pero es así, ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas. ¿Quién les confiará en las verdaderas?
Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y las riquezas. Y la riqueza no solamente se refiere a la gente rica. Se refiere al hecho que no podemos servir a este mundo y servirle a Dios a la misma vez. Sigue Jesús. Oían todo eso los fariseos, a quienes le encantaba el dinero y se les burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce. Y no está hablando solamente a los fariseos, está hablando a nosotros. Guarda tu corazón. Permite que Dios cambie tu corazón y el mío. Porque de allí sale nuestra relación no solamente con Dios, pero con todos los demás. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima puede ser detestable delante de Dios. Sigue Jesús. La ley y los profetas se proclaman hasta Juan el Bautista. Pero dice Jesús, esa ley y profetas eran hasta llegaba Juan el Bautista, pero ahora estamos entrando en una nueva etapa. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en ese reino. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Jesús no está borrando la ley, está cumpliendo la ley. Y ya no es letras en una página, ni reglas. Es relación, es comunidad. Sigue. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otro comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Qué tiene que ver el divorcio con las riquezas? Tiene que ver con la condición del corazón. Si estamos tan enfocados en este mundo que queremos cambiar las riquezas, cambiar la pareja, cambiar de todo en el instante, no estamos cambiando el corazón. Y de allí entra Jesús a contar esa historia. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Lázaro, que es el único persona en todas las parábolas que tiene nombre. En todas las historias que Jesús cuenta, hay una sola persona que tiene nombre y es Lázaro. Y lo interesante es que Lázaro viene del nombre Eliezer, que significa Dios te ayuda. También conocemos a otro Lázaro, ¿verdad? Lázaro, que fue el hermano de María y Marta. Lázaro, el único que murió, y Jesús llorando llega a levantarse de entre los muertos. Recuerde eso mientras leemos esa historia. Lázaro estaba tendido afuera de esa casa de ese hombre rico. Y la cosa que me pregunto, si él conocía el nombre de ese hombre, le había hablado. Y no me pasa encima el hecho que toda la mañana que he estado predicando ese texto, un hombre homeless, allí dormido en la puerta de la iglesia. ¿Quién conoce su nombre? ¿Dónde estará él y dónde estaré yo cuando pasamos al otro mundo? Lázaro, tendido en la puerta de ese hombre rico, que estaba cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y se lamían las llagas. Me hace recordar en Isaías 58, Jesús acaba de hablar de la ley y los profetas, ¿verdad? Isaías 58,
Más bien el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad, que se sueltan las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que rompe todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibes en tu casa a los pobres vagabundos, que cubre al que veas desnudo y que no les des espalda a tu hermano. Allí estaba Lázaro y ahí estaba toda la fiesta lujosa del hombre. Dice, resulta, estoy en el verso 22 de Lucas 16, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuvieran al lado de Abraham. Así que ¿quién va al cielo? Lázaro. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentas, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que le alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Aún en el infierno, el rico no considera a Lázaro su igual. Quiere que Abraham le manda como su siervo, que ponga su dedo en el agua y me dé agua. A veces nuestro ego es tan fuerte que nos ciega no solamente a Dios, pero a la humanidad de las personas a nuestro lado. Sigue el texto. Pero Abraham le contestó al rico: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, y tampoco pueden los de allá para acá. Le respondió el rico: entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro. Todavía el pobre Lázaro es su siervo. Todavía el hombre no puede ver. Que mande a Lázaro a decirle a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a ese lugar de tormenta. Por lo menos el hombre rico ya está pensando en persona, no de sí mismo. Pero todavía que Lázaro existe de servirle. Pero Abraham le contestó. Nunca le contesta Lázaro, ¿te has fijado? Solamente Abraham. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Eso es cuán importante que es la palabra de Dios, cuán importante es lo que dice Moisés y los profetas. No les hará caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Lázaro, el hermano de María y Marta, es el único ser humano que ha sido levantado desde la muerte antes que Jesús. Bueno, no el único, pero uno de 3 o 4. Antes que Jesús comienza su caminar hacia Jerusalén. Y aún levantando a Lázaro de la muerte, no convence a la gente lo suficiente de arrepentirse. Y Dios nos dice, tan grande que es nuestro ego a veces, que nada penetra al corazón. Es pesado esa historia, pero nos recuerda del hecho que hay consecuencias cuando vivimos midiendo las cosas por lo que vemos. Cuando vivimos midiendo las cosas, comparando nuestras vidas a otros, creyendo el cuento que no es el cuento de Dios, que los fieles a Dios son los ricos, los bendecidos, los que tienen toda la vida ya puesto. Porque no es. La bendición de Dios es un corazón dado a Él. Y uno tras otra vez Jesús nos dice: necesitan de mi gracia. Cuando son arrogantes necesitan de mi gracia. Cuando están caídos necesitan de mi gracia. Y todos son pecadores que son salvos por la gracia de Dios.
Así que fariseos, pecadores. Congregación, gente afuera. Es la gracia de Dios que nos debe de transformar. Y si no permitimos eso, no podemos vernos uno al otro con los ojos de Dios. Siempre estamos menospreciando el otro, orándole a Dios diciendo gracias que no soy como él o ella. En vez de enfocarnos en lo que Cristo quiere de nuestras vidas. Adam Hamilton, y concluyo con eso, dice que en los Estados Unidos la cantidad de personas que proclaman a Cristo como su Señor y Salvador está disminuyendo. Y una de las mayores razones es el nivel de juzgamiento que existe en la comunidad. No es que la gente se asusta que la gente de fe sea pecadores porque saben que lo somos. Pero es cuando nosotros estamos con ojos más puestos en ellos que en nosotros mismos y en lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que Cristo es muy claro. Ore como la viuda que es tan persistente que encuentra la justicia. Ore como el pecador que comienza diciendo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecadora. Sea como Lázaro, aunque no ha tenido todo lo hecho en la vida, que está en la plena presencia de Dios. Y sea como un pueblo que puede ver en cada individuo la gracia de Dios. A Dios sea la gloria cuando seamos el pueblo que nos llama a ser. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como